continuamos, amigos televidentes, aquí en su programa En Nombre de la Democracia. Como lo habíamos anunciado antes, el plato fuerte de nuestra entrevista de hoy, tenemos con nosotros una joven que quiere llegar al Congreso de la República Dominicana para hacer un montón de cosas. Ella es originalmente candidata de la Fuerza Nacional Progresista en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, y es apoyada además por el Partido Reformista Social Cristiano. Con nosotros, Priyanka Rodríguez. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenida. Saludos, señor Ferran. Saludos a todos ustedes que se mantienen en sintonía. Muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio y, por supuesto, no solamente compartir con usted, sino con todas las personas que en este momento nos están viendo. Empecemos bien live. Vamos a empezar por el nombre, que me ha llamado mucho la atención. Vamos a ver brevemente la historia del nombre, por qué es un nombre, su origen, por qué Priyanka. Bueno, es hindú y en este caso no fue resultado de la elección de mis padres, sino de una tía que le gusta mucho la cultura hindú. Y era el nombre que llevaba la nieta de Indira Gandhi, justamente. Priyanka es súper común en la India, es como María, Juan, aquí en República Dominicana. Y su significado es muchísimo más hermoso todavía, es ser amada. Y yo me lo creo, de verdad que sí, yo sé que es así. Qué bien, qué bien. Bueno, pues yo también tengo la esperanza de que los votantes del Distrito Nacional pues tengan la decisión de amar a Priyanka y darle su voto. Bueno, yo espero que sí. Y déjenme decirle que tengo que aprovechar el espacio para agradecerles a todas las personas. Yo no puedo explicar realmente el apoyo que yo he recibido, y en especial después del debate de candidatos, que fui al primer debate de candidatos a diputados. Y yo solamente tengo que agradecer todo el apoyo de muchísima gente, organizaciones, grupos, medios que me han abierto las puertas como ustedes. Algo que, como yo siempre digo, con dinero yo no hubiese podido lograr esto. La verdad que sí, así que solo me resta ser agradecida. Después de ese debate, ¿cómo se considera usted? Si ganadora, a media, regular. Yo entiendo que en el debate todos somos ganadores. Claro, porque es que, aunque uno está acostumbrado, por ejemplo, estos temas son los temas que yo vengo más de 10 años en el activismo social trabajando y luchando abiertamente, pero es un escenario diferente y tú confluyes allí con gente que piensa muy diferente a ti en muchas ocasiones. Y no solamente eso, sino que estás expuesto no solamente a una circunscripción, no solamente a una provincia, sino que el país completo te está viendo e internacionalmente también te están viendo. Entonces es un gran reto. Yo entiendo que el hecho de estar allí, de poder aceptar, llevar propuestas, establecer nuestra función, digamos, establecer también todo lo que hemos hecho y nuestras convicciones e ideas, ser francos con nuestros ciudadanos, yo creo que eso nos hace ganadores. Priyanka, en un mundo político dominicano tan complejo como el que tenemos y tan desprestigiado como está el sistema político dominicano, los partidos, los propios legisladores, que la gente tiene una percepción que van a nada al Congreso, ¿por qué una mujer joven, con todo el futuro por delante, con mucha brillantez, decide incursionar en la política para ir al Congreso? Porque desde la política se toman las decisiones que impactan en el Estado dominicano, que impactan positivo o negativamente. Entonces yo vengo del activismo social y he logrado muchas cosas desde allí, pero no han sido suficientes. Desde el Congreso de la República Dominicana se puede escuchar mi voz mucho más de lo que se ha escuchado hasta ahora. Desde el Congreso de la República Dominicana yo puedo impactar directamente a través de fiscalización, que es uno de los roles de los legisladores, a través de proyectos de leyes, resoluciones o modificaciones, y además allí yo tengo una presencia diferente a lo que es el activismo social, porque puedo intervenir directamente en las situaciones que afectan a la República Dominicana, y entiendo que es un espacio importante que todo aquel ciudadano, no solamente del activismo, no solamente de la comunicación, de cualquier área, un ciudadano común que entienda que quiere algo diferente para su país
y que quizás de la forma que lo está haciendo no le está dando tanto resultado, la política es una respuesta, porque es que la política decide incluso que nosotros estemos aquí hoy. Entonces es importante que los ciudadanos de convicción, los jóvenes ahora que se están formando, ingresen en el ámbito político. Sí es cierto que hay un descrédito en materia política, es cierto que los partidos tradicionales como los que vemos todos los días tienen muchas situaciones, pero en todos los partidos políticos hay gente buena también, que ha estado trabajando durante mucho tiempo. Nosotros tenemos legisladores buenos. Yo creo que quizás por eso todavía no estamos peor como nación. Entonces, sí hay. Lo que pasa es que las situaciones malas que ocurren, de ilegalidad, las confrontaciones, los políticos corruptos que hay en muchísimos partidos, por no decir en todos, en muchísimos partidos, es lo que más resuena, es lo que más causa ruido. Entonces, yo entiendo que nosotros debemos dar a conocer a aquellos políticos que son buenos, aquellos políticos que hacen algo, aquellos políticos que realmente vienen trabajando en favor de la nación. Y eso está en todos los partidos, sin excepción, en todos los partidos. Ahora mismo hay una cantidad de jóvenes muy buenos también, y hay involucrados en políticas, y hay otros jóvenes también que quieren alcanzar de forma tan rápida en política y en muchísimas cosas. Entonces, ahí nosotros vemos la diferencia de aquellos que se quieren formar en la política para hacer un buen trabajo y aquellos que ingresan a la política para alcanzar algunas cosas que quizás no sean las que nosotros necesitamos como nación. Entonces, pero sí entiendo que todo el ciudadano que valore la patria dominicana, que valore nuestra patria, que quiera realmente hacer un poquito más, debe involucrarse en política. De activista social a activismo político. Sí. Ahora, ¿por qué por la Fuerza Nacional Progresista, que si bien es un partido que tiene muchas figuras conocidas, pero es un partido minoritario toda la vida? Creo que tuvo a Pelegrín por varios periodos como candidato a diputado. El hermano Vinicito todavía no ha logrado, pese a par de intentos de llegar al Senado. Y mira que yo conozco la familia de la Fuerza Nacional Progresista, todo. Yo entrevistaba primero, yo trabajaba en Radio 1000 en los años 80. Yo era diario que iba a la casa de don Vincho Castillo. Tenía que entrevistarlo porque la dirección del medio me pedía, necesitamos una declaración de Vincho. Yo tenía que ir porque había que grabar la voz. Pero la radio es radio, y cuando eso es Radio 1000 informando era. Y yo los conozco a todos desde muy joven, tú sabes. Pero ¿por qué por la Fuerza Nacional Progresista y no por un partido mayoritario que a lo mejor vayas a alcanzar un mayor caudal de votos? Yo creo que yo no quepo en uno de los demás partidos. Por mis convicciones, mis lineamientos, yo soy frontal con mis temas. En la Fuerza Nacional Progresista yo admiro la coherencia, no importa lo que pase, exacto, la coherencia de sus líderes, que hoy son mis líderes políticos. Pero no solamente eso, sino que la Fuerza Nacional Progresista, sin importar lo que haya sucedido, se ha mantenido firme con sus temas, y son también mis temas. Entonces, allí yo no tengo un partido ni que me respeta, no tengo un partido que me baja lineamientos, tengo un partido que respeta mis posiciones. Nosotros en este momento, por ejemplo, en los temas, yo llevo casos ahora mismo que tienen que ver con el Estado, y digo, llevo casos en materia de activismo que estamos peleando en muchas áreas, y yo no he tenido una queja de mi partido que me digan, bueno, vamos aliados en senatorial, en la mayor parte del país, hay que bajarle. No, yo no tengo eso en la Fuerza Nacional Progresista. Allí se respetan mis ideas, y además allí se valora lo que yo soy como ciudadana y lo que yo trato de ser como política, como una novata política que está tratando de aprender. Entonces, para mí eso es importante. Es minoritario, pero es un partido con muchas convicciones y, como dice Pelegrín, pequeño pero aguerrido. Y eso para mí es importante. Señálame 3 o 5 casos, 5 cosas que Priyanka Rodríguez quiere lograr desde una curul en la Cámara de Diputados. Bueno, para empezar, nosotros tenemos 58 puntos de agendas. Siempre es muy amplio. Algunos
puntos quizás más importantes usualmente se queden, pero empecemos por un Ministerio de Familia. Un Ministerio Ministerio de de Familia y Bienestar Social, porque nosotros hemos tenido una embestida en materia social justamente, y nosotros necesitamos trabajar con las familias que es la primera estructura de la sociedad. Si nosotros no tenemos ese primer pilar fuerte en la sociedad, nosotros nos vamos a ir al declive total, no importa lo que hagamos. Y cabe resaltar que ese Ministerio de Familia tendría como direcciones, porque no se trata de un ministerio más, sino que eliminaríamos ministerios como Juventud, Mujer, Vivienda, que estarían ya como direcciones debajo de este ministerio, y otras organizaciones que son direcciones que hoy trabajan con niñez, adolescencia, adultos mayores, discapacidad, etcétera. Otro de los puntos importantes para nosotros es abogar, sin importar el gobierno que venga a partir de las elecciones de mayo, es inminente una reforma fiscal. Ahora, nosotros abogamos por una reforma fiscal que disminuya impuestos, porque si bien es cierto que nosotros tenemos que revisar muchísimas tablas que son importantes en el país, también es cierto que nosotros hemos cargado con una carga tributaria muy pesada, en especial a la clase media, que hoy en día está cargando con todos los subsidios que se entregan a las personas de menos nivel económico, y están cargando con todos los subsidios que le entregan también a los de mayor nivel económico. Entonces, las exenciones, todo. Es una locura. Entonces, 3 aspectos, por ejemplo, en esa área. Una, verificar el impuesto del IPI, del impuesto a la propiedad. En un momento nosotros teníamos que las propiedades pagaban el IPI por separados. Pues a un estratega de estos estrategas económicos se les ocurrió que en vez de usted pagarlo individual, le suman todas las propiedades, porque así si usted no llegaba al tope por el cual usted tenía que pagar, si se la suman, sí tiene que pagar. Entonces, esas son, y otros aspectos justamente que tienen que ver con la parte del IPI. Otro es el internet a tasa cero, o por lo menos a un impuesto muy mínimo, porque nosotros pagamos el internet más caro del mundo, el impuesto al internet, 30%. Y el internet es considerado un lujo en República Dominicana y debe ser declarado un bien social. Ahora, regulado. Y cuando me refiero a regulado, es que ese bien público no esté abierto para que se tenga acceso a muchísimas cosas que ahora mismo nos están haciendo daño, de hecho, como sociedad. Otro de los aspectos justamente en una reforma fiscal es la disminución de los pasajes aéreos, de los impuestos a los pasajes aéreos. Nosotros pagamos los impuestos más caros en la región de pasajes aéreos, y que esa mayor carga también va a la clase media. Entonces, en materia de empresas, nosotros estamos de acuerdo con que se elimine el anticipo a las micro, pequeñas y medianas empresas. No puede ser que usted tenga que ajustarse como una empresa que produce 500 millones a una empresa que produce 100 mil pesos quizás, y tenga que ajustarse al mismo proceso. Entonces, entendemos que es importante la libertad de empresas, pero también la libertad de competencias, que hay que protegerla justamente en una reforma fiscal. Porque un mediano empresario quiere emprender, o un pequeño empresario quiere emprender, pero un monopolio te dice a ti, no, espérate, que ese precio está muy bajito, tú me lo tienes que vender a como yo lo vendo, si no te voy a quebrar. Y lo quiebran, eso pasa. Entonces, otra de las áreas, por ejemplo, es materia de salud y materia judicial. Nosotros queremos una modificación del Código Penal, que está allí ahora mismo engavetado justamente en el Congreso de la República. Una de las excusas son las 3 causales. Esa es una de las excusas, pero realmente no es la más importante. Ese tema lo vamos a tratar porque es interesante, lo tengo en mi punto de agenda, pero lo vamos a tratar más ampliamente después de esta pausa comercial. Continuamos, amigos televidentes, en este su programa En Nombre de la Democracia, con esta muy amena conversación con Priyanka Rodríguez, candidata a diputado por el partido Fuerza Nacional Progresista y apoyada por el Partido Reformista Social Cristiano. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos del Código Procesal Penal, que tenemos años con ese código estancado en el Congreso. ¿Qué tenemos que hacer para que el país pueda tener un Código Procesal Penal? Bueno, el Código Procesal Penal también necesita una modificación. En este caso estábamos hablando del Código Penal, que ¿qué debemos hacer? Bueno,
decirle a los legisladores que hagan su trabajo y que entiendan que lamentablemente esto no se trata de algo personal, sino de algo en materia de país, en materia judicial. Le mencionaba que justamente el Código Penal está engavetado y una de las excusas, o vamos a decir que la excusa más bonita que siempre se coloca es las 3 causales. Las 3 causales. Pero resulta que hay tantas cosas en ese proyecto de Código Penal que necesitan ser mejoradas. Sin embargo, una de las situaciones que sí tiene detenido ese Código Penal son las penas acumulables que llegan hasta 60 años. Y que por supuesto cabe para los legisladores. Y como yo siempre digo, ninguno, la mayoría, por no decir todo, nadie afila cuchillo para su garganta. Quiere afilar el cuchillo para su garganta. Pero además ahí se establecen las penas administrativas para las empresas y empresarios. Y eso es importante. Pero entonces nosotros sabemos que hay muchísimos intereses de por medio. Entonces la ciudadanía aquí juega un papel importante, porque la ciudadanía debe exigir que ese Código Penal salga lo antes posible. Otra de nuestras propuestas es un tribunal de jurisdicción nacional, que es un mandato constitucional y no se ha creado, para juzgar los crímenes y delitos graves. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos casos graves que un juez dimite y viene otro y dimite. Y hasta 5 jueces en línea tienen miedo, y que tienen miedo, ¿por qué? Porque no hay una protección real para los jueces. Entonces, este tribunal de jurisdicción nacional vendría también no solamente a juzgar estos crímenes graves de narcotráfico, de lavado, de sicariato, por ejemplo, sino que también crea un espacio de protección para esos jueces especiales. Y eso es necesario que se haga en el país, sobre todo porque nosotros estamos viviendo una situación en materia de narcotráfico muy grave. No voy a decir que somos un narcoestado, no. Pero vamos en camino a eso. Es una situación complicada. Vamos en camino a eso si nosotros no le ponemos atención. En materia de salud, por ejemplo, nosotros llevamos varias propuestas, pero quiero acotar unas específicamente. Yo sé que el tiempo es muy corto en televisión. Una de ellas es la modificación a la ley de salud mental. Nosotros tenemos una crisis de salud mental en República Dominicana que no se ha tratado con la debida responsabilidad, ni en el pasado gobierno, ni en este gobierno tampoco. No, ninguno, nunca. Exacto. Entonces, nosotros tenemos una crisis de salud mental y nosotros necesitamos modificar la ley y actualizarla, pero en conjunto con esa ley, con la modificación de esa ley, debe venir una modificación a la ley de seguridad social, porque una va de la mano de otra. Y también llevamos una modificación a la ley de discapacidad. Hay otro aspecto en materia de salud muy importante para mí, que me preocupa mucho, los casos de personas con trastornos mentales graves, con Alzheimer y demencia, y es que a través, esto se puede hacer con una resolución justamente en mandato al Ministerio de Salud Pública, donde a través de este ministerio los familiares con pacientes con Alzheimer, demencia, trastornos mentales graves, condiciones, puedan adquirir dispositivos de rastreo para sus familiares. Nosotros tenemos en el país muchísimos casos de personas desaparecidas con este tipo de patologías, pero muchos de ellos es más fácil darle un seguimiento si nosotros podemos rastrearlo. Esos dispositivos, que son varios ya que están disponibles en el mercado, por ejemplo, y digo a través del Ministerio de Salud porque muchísimas familias no podrían adquirirlo. Aquí hay muchísimas familias que no le pueden comprar un medicamento psiquiátrico a un paciente, menos adquirir el dispositivo. Que son bastante caros. Bastante costosos. Entonces, nosotros necesitamos dar respuesta porque aunque se vea como que es un gasto, señores, cuando se desaparece una persona que no aparece ni vivo ni muerto, eso impacta y causa más daño al Estado que proveerle un dispositivo. Priyanka, volvamos un poquito atrás. Sí. Además de las penas acumulables, que son cosas que tienen trancado el Código Penal, las 3 causales, una de ellas también. Priyanka, ¿es partidaria de las 3 causales en el Código Penal? Jamás. O sea, de que se aprueben jamás. De que se aprueben jamás. Yo no estoy de acuerdo con ninguna causal. Ni ahora,
ni en mi lucha de todos estos años, ni lo estaría en lo ¿Y no adelante. es partidaria de crear una ley independiente para establecerla? No, tampoco, porque es que eso estaría violentando incluso la propia Constitución de la República. Eso lo que traería es una disputa de modificación de la Constitución. Y ahí debemos tener mucho cuidado, porque aquí hay muchos grupos que abogan por una modificación a la Constitución para que se vaya el artículo 37 de protección a la vida desde la concepción hasta la muerte, el artículo del matrimonio entre hombre y mujer, el artículo de la familia y el artículo de la educación justamente a los padres, que le dé el poder a los padres de educar a sus hijos. Porque no se trata simplemente de un punto, se trata de un grupo de puntos que se quieren atacar y que impactan directamente a la familia dominicana. Que es injusto que en base a ese artículo 37 y la prohibición del aborto, se obligue a una mujer cualquiera, joven o adulta, como sea, a concluir un embarazo indeseado o que viene con malformación o fruto de una violación de... Mire, es importante aclarar con respecto a estas tres causales que se mencionan. Hablemos de malformación congénita e inviabilidad con la vida. Cuando hay inviabilidad con la vida, pasan dos cosas importantes. Si el feto muere en edad muy temprana, en las primeras semanas, el cuerpo lo expulsa automáticamente. El cuerpo es una maquinaria bellísima. Si el bebé ya luego de varios meses fallece dentro del vientre, entonces a la madre se le practica o un legrado si hay tiempo o una cesárea. Y eso no lo digo yo, eso está establecido en los protocolos médicos. Ahora, cuando hay malformaciones congénitas, es importante mencionar que nosotros tenemos cientos de malformaciones congénitas. Leves, moderadas y graves. Cuando hablamos de malformaciones congénitas moderadas y graves, estamos hablando de un bebé que tiene un tiempo de vida científicamente estipulado. Puede ser que muera inmediatamente nazca, que tenga horas de vida o que tenga incluso 2 o 3 años de vida. ¿Quién soy yo para decirle a ese niño que por su condición no puede venir a la vida el tiempo que le toca vivir, por ejemplo? Y ahí yo me remonto que en este tiempo que se habla mucho de derechos, porque este es un tiempo donde se habla más de derechos que de deberes, me remonto a la Alemania nazi, donde había un equipo de médicos que, como establecía que ellos eran una raza perfecta, establecía quién vivía y quién no vivía dependiendo de sus características físicas. Entonces es importante que nosotros hagamos esto. Un niño no tiene por qué morir porque tenga una malformación congénita. Ahora, nosotros debemos darle apoyo. Pero nosotros necesitamos como Estado darle apoyo. La causal, por ejemplo, de que una mujer sea violada por un delincuente o una niña sea violada. Es importante que usted mencione eso, porque justamente en el caso de las niñas se toca mucho una fibra emocional que creo que nos toca a todos. Nadie quiere en su familia ni en nadie que se abuse sexualmente de una niña, mucho menos que quede embarazada. Pero aquí debemos tocar varios aspectos importantes y que debe involucrarse el Estado directamente. Empecemos porque debe haber un sistema judicial que dé respuesta. Porque cuando se aboga por el aborto en niñas que salen embarazadas debido a una violación, en más del 90% incesto, nadie habla del violador. Nadie habla de las penas ejemplares que deben ser para ese violador. Nadie habla tampoco de las penas para aquellos responsables por omisión, que son tan responsables del abuso que en más de un 90% otro familiar lo sabe y se queda callado para no dañar una dinámica familiar que ya está dañada. Ahora, ¿qué nosotros proponemos en ese sentido? Uno, darle un acompañamiento general, porque esa niña, esa adolescente necesita un acompañamiento general, porque usualmente quedan desprotegidas. Entonces, nosotros necesitamos asumirlo y tenemos los hogares de vida como propuesta para adolescentes abusadas justamente, que se vean lamentablemente sin un apoyo de la familia, que tengan apoyo emocional y un apoyo psicológico en primera instancia, que es lo primero que necesita, un apoyo psicológico, un equipo multidisciplinario que trabaje con ellos, un equipo médico multidisciplinario. Pero además nosotros tenemos una modificación a la ley de adopción, porque eso es otra cosa. Ese niño es inocente de todo lo que está sucediendo. Entonces, si no es verdad, no podemos obligar a la niña, al adolescente a quedarse con ese bebé. Ahora,
ese bebé puede ir en adopción. Ya. Y es lo que nosotros, por lo que nosotros abogamos. Dos temas muy breves. Sí. Partidaria de el barrilito, esos beneficios colaterales que se otorgan los legisladores. Yo lo que creo es que se debe fiscalizar el barrilito y que cada diputado, cada senador que lo reciba debe ofrecer un informe, como está estipulado, un informe detallado con sus respectivos anexos, que es lo que no se hace usualmente. Bien. Entonces, porque ese presupuesto no es para que el diputado o el senador lo tome para él, ni para que haga campaña. Obras sociales en es su para hacer las obras sociales que le corresponden en su demarcación, pero debe ser fiscalizado. La otra, ¿partidaria de un Congreso unicameral? No, porque bicameral hace el balance. Ya. Si nosotros vemos ahora que cuando un partido tiene más legisladores que otros, se va a la balanza de un lado, imagínense que sea unicameral, de ninguna manera. Bien. Dos razones, muy breves, dos razones por las que los votantes de la circunscripción 1 del Distrito Nacional deben votar por Priyanka Rodríguez ahora el 19 de mayo. Porque nosotros necesitamos gente responsable que vaya al Congreso realmente a fiscalizar y a dar la cara por la nación dominicana. Y lo segundo, porque nosotros necesitamos legisladores que no se enganchen en una ola unos meses antes de la campaña, sino que tengan una trayectoria de trabajo en estos y otros casos, como lo es mi persona. Bueno, agradecerte realmente, Priyanka, por la amabilidad de poder estar con nosotros en este programa En Nombre de la Democracia. De más decirte que las puertas están abiertas para otra ocasión o después, antes o después de las elecciones. Pero de todas maneras, gracias por tu participación aquí en este su programa En Nombre de la Democracia. A ustedes, amigos televidentes, esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes el contenido de nuestro espacio este día de hoy. Los esperamos en una nueva edición de En Nombre de la Democracia el próximo sábado. Hasta entonces.